Bueno, ¿qué tal? Seguimos con el siguiente video. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Vamos a sacar esto. O sea, antes de continuar, vemos que ya no nos quedan algunos capítulos para terminar el curso de C++. Ya estamos por el 30, hicimos el 37, nos quedan 30, el 38 hasta el 43. Después, bueno, algunos extra que hay acá. Pero ya no nos falta mucho. Pero antes de terminar, antes de seguir, porque después vamos a seguir con esto, no es que lo vamos a interrumpir, les quiero mostrar un primero para que vayamos arrimando. O sea, un ejercicio, el mismo que hicimos antes, este que hicimos el ejercicio que estaba en la página, perdón, acá en la página, el ejercicio que estaba en la página, en el video 57, perdón, en el video 57 está acá el link para bajarlo, el mismo. En el video anterior les mostré un método para sacar cuáles son las clases y cuáles son las jerarquías, ¿no es cierto? Que ahora lo vamos a hacer, este ejercicio lo vamos a resolver sin símbolos y sin debuguear, o sea, estático. Va a ser el primero que hagamos así, por supuesto es un ejercicio sencillo para que, como es el primero, lo vamos a hacer, digamos, de forma sencilla. Ya le quité acá un par de funciones que había detectado mal en Lumina, que bueno, al sacarla, por supuesto, me quedan sin nombre. Vemos que todas las funciones ahora no tienen nombre, son todos números porque no tienen símbolos, salvo las que son de sistema. Pero bueno, para compilarlo, antes que nada, o sea, este es el código que nos bajamos. Para compilarlo hay que cambiar acá, ¿no es cierto?, para hacerlo más parecido a lo real, donde dice en las propiedades, en Code Generation, hay que cambiar a Multithread DLL, que es como se compilan los programas, digamos, que se distribuyen, o sea que las DLL no están embebidas. Si uno lo compila así, por supuesto, si no tiene el runtime de C++ de Windows, no va a correr, tiene que tener el runtime instalado. Como los compilábamos normalmente antes, lo que ocurría era que embebían las DLL dentro del exe, las DLL del runtime, con lo cual no era necesario tenerlo porque ya estaban dentro, salía un exe mucho más grande. Pero bueno, para hacerlo lo más real posible, vamos a cambiar acá a multithread DLL. Y por supuesto, si no te corres, cuando lo compilas y te dice que falta una DLL, tenés que ir a la página de Microsoft y bajar el runtime de C++. Bueno, entonces cambiar acá en 64 bits a multithread DLL. Bueno, el código es el mismo y por supuesto vamos a hacerlo como si no supiéramos nada. Nosotros no sabemos nada, lo único que sabemos es lo que les expliqué recién en el video anterior, los nombres de las clases. Acá está compilado sin símbolos. Como les dije en el video anterior, buscamos esto, RTTI base class array, ¿no es cierto? Lo buscamos y vemos acá que tenemos persona, empleado y estudiante, ¿no es cierto? Vemos acá las tres, ¿no? La que está persona doble dos puntos, RTTI base class array, empleado RTTI base class array y estudiante RTTI base class array. Persona, vamos ahí y vemos que es la clase principal, o sea, porque vemos la clase base. Vemos acá en la jerarquía, RTI Class Hierarchy Descriptor de persona, que es 1, el que tiene el nivel 1 es la clase principal, y en clase array vemos que hay una sola, que es persona RTTI base class descriptor, o sea que es la base. Las otras, en este caso empleado, vamos acá, vemos que en hierarchy dice 2, ¿no es cierto? O sea que esta tiene una base, esta es una derivada de personal, es una clase, no es la clase base. Y acá vemos en el array, vemos que está la propia clase, ¿no es cierto? Empleado, está la propia, empleado, y la base es, por supuesto, la clase persona. O sea que ya tenemos persona, que es la base, y empleado, que es una clase que deriva de persona. Y la otra, por supuesto, es estudiante, esta, que estudiante, por supuesto, también tiene el número 2 y también, por supuesto, acá tenemos la propia y acá tenemos que deriva de persona. O sea que estudiante y empleado, las dos derivan de la clase persona. Bueno, o sea que ya tenemos los nombres de las clases, no hay más. Después hay acá algunas clases que no son las que yo programé, son clases que están utilizadas, digamos, por el compilador, que las agregó el compilador, algunas otras clases acá. Pero las que yo programé, digamos, en el código, las que son del código son estas tres, ¿no es cierto? Igual, si necesitara alguna más, acá también tendríamos alguna de estas. Pero en general, estas tres son las que importan. Persona, empleado y estudiante. Ya vamos a ver que cuando vayamos reverseando el código, vamos a ver que son esas tres las que tenemos que reversear, las otras no. Bueno, volvamos al main y empecemos poco a poco.
Bueno, tenemos el main. Por ahora, lo único que sabemos, acá vamos a poner también el de compilador, porque todo ayuda, ¿no es cierto? Vamos a poner acá el de compilador. Ahí está, vamos a sincronizarlo. Todo ayuda, acá hay que ayudarse con todo. Hay cosas que vamos a sacar, hay cosas que vamos a suponer. Así que bueno, lo primero que pasa es que se crea un objeto del tamaño 28. Yo no sé eh, qué objeto es por ahora, o sea, cuál de esas clases es este objeto del que estoy creando, por ahora no lo sé, pero veo que tiene 28 bytes de tamaño de la estructura, o sea que por ahora yo no sé cómo se llama, nada. Y después, o sea, esto va a crear un nuevo objeto y ahí va a entrar en el constructor, que por supuesto, este puntero, que es el puntero del objeto que se creó, vemos que se utiliza como dis acá en el constructor. Lo primero que llama, por supuesto, es el constructor, que tiene el primer argumento que es el dis y el segundo argumento que es una string que se llama José. Este es el constructor y aparte me doy cuenta porque cuando entro vemos que hay acá una llamada a guardar acá la bitable, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ya al ver que acá se guarda la bitable, el puntero de la bitable del estudiante, que eso siempre aparece, entonces ya sé que el dis de este constructor es estudiante, porque, o sea, este puede ser el de personal, el de persona, ¿no es cierto? Porque es la clase base, vemos que acá esta persona bitable. Pero bueno, acá estamos en estudiante, ¿no es cierto? Entonces vamos acá, copiamos y vamos a cambiarle acá el tipo, vamos a ponerlo acá this, vamos a ramblarlo, rename, ponemos this. Y acá le vamos a poner que es un puntero, vamos a elegir que es un puntero estudiante, lo que pasa que la estructura estudiante no está en local types, obviamente, porque no tenemos símbolos. Entonces vamos a hacer una estructura de 28 para colocar para armar una estructura para estudiantes. Vamos, esto en el IDA la versión que tenemos nosotros, el About, tenemos el 8.4, aparece en local types, ¿no es cierto? Esto a ustedes les va a aparecer en los que tienen versiones anteriores, le va a aparecer en la pestaña Structures. Ahora está unida, la pestaña Structure y local type están en la misma, ¿no es cierto? Que acá es una sola, pero antes estaba en Structure, pero es lo mismo. Van a Structure, ponen Insert y le ponen el nombre que quieren a la estructura, en este caso le vamos a poner estudiante, la estructura estudiante, y no le vamos a poner nada, vamos a dejar vacío y la vamos a crear. Y entonces ahora apretamos la D y vamos a crear un Word o un IN64 para el primer lugar para la bitable. Y después vamos al final acá y agregamos otro. O sea, sí, en realidad este no lo vamos a agregar. Apretamos la U y lo sacamos. Lo que vamos a hacer ahora es marcar acá, apretar array, sacamos esta tilde, porque esta tilde lo que hace es que me aparecen todo el array en una sola línea, yo quiero que me aparezcan todos los campos separados, la saco, y entonces le voy a poner que el tamaño es 0x28 dividido 8, que es el array, el tamaño del primer elemento, es lo único que hay, o sea que yo voy a hacer una estructura de 28 dividido 8, porque va a ser una estructura de elementos de 8 bytes. Entonces aprieto OK y me lo convierto en un array y vemos que me completa una estructura de 28 que ahora se llama estudiante. Y en el primer lugar, por supuesto, va a ser acá, le vamos a poner rename, le vamos a poner puntero a bitable de estudiante, en algún lado va a estar por acá, puntero a bitable de estudiante, lo escribimos si no, y ya tenemos armado algo vacío, todavía no sabemos qué hay acá, pero por supuesto en el primer lugar ya sabemos que va a guardar la bitable de estudiante, porque es la estructura estudiante, así que la hacemos vacía para ir viendo qué es. O sea que ya existe la estructura estudiante, por lo tanto ahora podemos volver, ahora que ya existe, podemos ponerle que esté dis, bueno, ahora que la creamos tenemos que ir a la definición y poner que se sincronice, ¿no? Perdón, sincronice tu IDB, entonces ahora se sincroniza y me dice que hay un tipo que fue importado porque simplemente estaba creada acá, pero no estaba sincronizada. Ahora sí, podemos venir acá y poner, si no, no nos aparece en la lista de estructuras. Y acá tenemos estudiante, entonces ahora vemos que el dis es un puntero estudiante. Perfecto, eso ya está.
Y el otro argumento, el 2 que estaba acá en este constructor, que también sabemos que se llama estudiante, también le podemos cambiar el nombre al constructor, porque como es el constructor de estudiante, le podemos poner el nombre, estudiante, doble dos puntos, estudiante, ya sabemos que ese es el nombre. Y entonces, bueno, me lo pone con guión, pero acá me lo pone con doble dos puntitos, pero al final me lo pone con doble guión, es lo mismo, doble guión bajo. Y bueno, entonces ya tenemos el nombre y el argumento, el otro argumento era un char asterisco, una string, ¿no es cierto? Entonces, al otro argumento le voy a poner ya dice acá que es un char asterisco A2 y le voy a poner cualquier nombre. Le pongo nombre por ponerle, puedo ponerle cualquier cosa, yo no sé, el código no lo conozco, puedo poner nombre, puedo poner string, puedo poner cualquier cosa. Le pongo nombre para ponerle. Le pongo un nombre cualquiera, nombre. Entonces ya tengo un char asterisco que es nombre. Y entonces vemos que lo que hace acá guarda nombre. Vamos a ir renombrando, nombre. Acá guarda el dis. O sea, tenemos que ir renombrando todo porque acá no tenemos símbolos, así que todo se tiene que renombrar. Y entonces, bueno, ya vemos que lo que hace es llamar por supuesto, esto va a ser como esta es una estructura, ya vimos que no es una estructura derivada, no es la estructura principal. Entonces, va a llamar a la principal, que es esta, y entonces llama a la principal, que como vemos por el nombre que llama de la vtable, se llama persona, que ya habíamos visto que era una de las estructuras que había. Esta es la clase base. Entonces tengo que crear una estructura para persona, entonces voy de vuelta a local types. Entonces hago clic derecho acá y pongo duplicate struct type para que me la duplique igual y le cambio los nombres porque total es similar. Entonces me crea una igual, esta estructura, y le cambio el nombre y le pongo a esta persona. O sea, me crea una estructura igual a la anterior, pero duplicada, ¿no es cierto? Entonces le cambio el nombre a persona, persona, y acá puntero a vtable de persona, obviamente, ¿no? Porque va a ser la vtable de persona. Rename, puntero a vtable de persona. O sea que ahora que ya existe, perdón, persona. Ahora que ya existe la estructura, puedo sincronizarla también para que aparezca en la lista de estructuras. La sincronizo. Vemos que ahí la importó. Y ahora entonces continúo en el código y digo que este es el dis. Ahora estoy, por supuesto, en persona a persona, porque entré ahí, ¿no? Entré acá, que este es persona a persona. Acá está donde guarda la vtable. Y entonces puedo hacer que este sea el dis. Lo puedo poner acá más fácil. Puedo poner rename, pongo dis. Y acá este va a ser un struct, persona struct, ¿no? Perdón, persona asterisco. O sea, esto es medio persona asterisco. Y el otro sigue siendo el argumento RDX que tenía, era el mismo nombre, ¿no? Este nombre. Se lo pasa como segundo argumento acá. Entonces le ponemos nombre. Nombre. Perfecto. Y ahora nos falta el nombre del constructor, que en este caso le podemos poner acá, en cualquier lado, le podemos rename, o acá le ponemos mejor, más fácil, rename, le ponemos persona, doble dos puntos persona, acá está, que es el constructor, y listo, ya tenemos el nombre, tenemos acá, este es el dis. Y bueno, entonces agarra el dis y en el primer lugar de persona, aprieto T, elijo persona, y vemos que el primer campo es el puntero a la vtable de persona, que ahí es donde guarda el puntero este, que es el puntero a la vtable de persona vtable, este punterito, esta dirección, la guarda ahí en el puntero a vtable de persona, y después levanta el dis, le suma 8, y va a copiar ahí, va a copiar en el campo 8 de la estructura de persona, va a copiar el RDX, es el source este, que es nombre en realidad, vamos a cambiarle a nombre, porque era RDX. Entonces copia el nombre que tenía, lo copia al destino, que es este RDX, es un
digamos, un array de caracteres que está a partir de 8, ¿no es cierto?, en la estructura persona. O sea que acá en la estructura persona, a partir de acá hay un array de caracteres. Yo no sé cuánto tiene porque es un string copy, ¿no es cierto? Un string copy, acá lo que copia es el nombre que habíamos visto, que no era muy largo el nombre. O sea, si yo me pongo acá y voy a ver, recordemos que esto venía de acá, que era José, ¿no? Que no era un nombre muy largo, o sea que podría ser de 4. Pero, o sea, podría ser acá en local type podría ser un array de 4 bytes, pero lo voy a hacer hasta el final. Coincide con lo que es, ¿no es cierto? Pero uno, si no hay otra, si después llega a haber algún otro acceso a algo posterior, entonces después lo veremos. Pero por ahora hago un array, digamos, de acá hasta el final. Entonces cambio esto a carácter, aprieto D para que quede un carácter y hago array, o sea, marco todo esto y hago un array de todos caracteres esta zona, ¿no? Entonces pongo array, el tipo de elemento es 1 y el array del tamaño es 32, y en este caso no le saco la tilde para que me quede en una sola línea, ¿no? Pues si no me van a quedar todos caracteres separados. Y ahí sí me queda esto que va a ser nombre, ¿no es cierto? Es un array de caracteres, le pongo nombre, ahí lo va a copiar. Y bueno, perfecto. Y entonces ahora esto, yo aprieto acá la T, este era persona, aprieto T y elijo nombre, ¿no es cierto? Entonces ahí, este es el inicio de la estructura, más este persona nombre que es 8, va a ser exactamente el campo donde va a copiar el nombre que pasamos como argumento en el campo nombre de persona, lo copia, eso es lo que dice acá, ¿no? El string copy copia el fil 8, que es nombre, acá vemos que dice nombre, en el campo nombre copia el nombre que pasamos como argumento. Bueno, le vamos a sacar, ahí está bien. Bueno, entonces perfecto, esto ya está listo, ya está reverseado todo el constructor de persona, y después volvemos, una vez que copió acá, volvemos al constructor de estudiante que llamaba acá, vuelve a levantar el dis de estudiante, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que en este caso el dis de estudiante es igual que el dis de persona, ¿no es cierto? Nosotros lo hicimos como estructuras separadas, pero en realidad es el mismo, ¿no? Entonces ahora lo que le hicimos a persona también le ocurre a estudiante porque es la misma dirección de memoria. Lo coloqué separado para que tenga dos estructuras diferentes y manejarla así, pero podía haber hecho una sola porque es lo mismo, ¿no? Estudiante, vengo acá, y entonces acá hago lo mismo, aprieto D, hago un array, y hago array acá de caracteres, y pongo que esto se llama nombre, porque son iguales, los dos ocupan el mismo espacio de memoria, pero puedo crear dos estructuras diferentes, eso no importa, para que en cada momento usar la que quiera. Bueno, entonces ahora estoy en estudiante, en el constructor estudiante, estudiante, entonces levanta el dis de estudiante, levanta el puntero a la vtable de estudiante y va a pisar el primer lugar que antes tenía la vtable de persona, la va a pisar con la vtable de estudiante, obviamente, ¿no? Esto acá en la memoria tenía la vtable de persona, acá adentro había guardado la vtable de persona, y ahora va a guardar la de estudiante en el mismo lugar. Eso lo vimos cuando debugueamos, pero ya sabemos que es en la misma posición de memoria, el dice en ambos casos, y entonces pisa el que antes tenía la vtable de persona con la vtable de estudiante, que está por ahí, ¿no? Que es esta. Con esta dirección. Bueno, seguimos y ya terminamos el constructor de estudiante, ¿no es cierto? Y salimos de acá, y entonces ya creamos el objeto del tipo estudiante. Este es un objeto de tipo estudiante, ¿no? Le podemos poner nuevo estudiante, puntero a nuevo estudiante, ahí está, es un puntero, un nuevo estudiante, no sabemos cómo se llama, eso no lo sabemos. De acá lo copia acá, otro puntero nuevo estudiante 2, porque lo levanta y lo copia acá, puntero nuevo estudiante 2, por acá ya lo tengo, puntero nuevo estudiante 2, y finalmente lo copia a esta variable, que es la que utiliza después, que es que vendría a ser como el nombre final, que es el que utiliza después, ¿no? Bueno, nosotros no sabemos acá que se llama José, el nombre interno era José, sabíamos que en el código se llamaba Pepito, no importa, pero acá yo como no sé, le pongo José, el mismo que tiene ahí adentro, total.
le puedo poner el que quiera, va a funcionar igual. Le pongo José, el nombre de la variable, igual al nombre que tiene adentro la string que tiene interna. Es lo mismo. Total, el nombre no va a cambiar el funcionamiento. Es una variable de tipo estudiante. Bueno, después crea otra. En este caso va a ser de tipo empleado. Carlos, vamos a ver que acá adentro llama acá adentro vemos que esta es la bitable de empleado, por lo tanto este es el constructor de empleado. Esto nos muestra cuál es el constructor. Entonces le vamos a poner como nombre acá empleado, 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 doble dos puntos empleado. Bueno, ahora en este caso esto no es persona, sino es empleado, pero todavía no tenemos una estructura para empleado porque tenemos solamente persona y tenemos estudiante. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que antes, hacemos una copia, duplicate struct type y saquemos esto de acá. Y entonces ahora le ponemos a este persona, perdón, empleado, le ponemos empleado. Y acá le ponemos puntero a bitable de empleado. Rename, puntero a bitable de empleado. Bueno, entonces ya tenemos creada la estructura empleado, ahora la tenemos que sincronizar acá, y listo. Entonces ahora sí ya la podemos usar y poner que este es en realidad la estructura, un puntero a empleado. ¿No es cierto? El dis este es un puntero a empleado, le ponemos como nombre dis. Y no, esto le ponemos nombre, igual que antes, a la variable que tiene la string, nombre. Bueno, y hace todo lo mismo que hizo antes, ¿no? Este es el dis, ¿no es cierto? Este es perdón, este es el nombre, nombre. Este es el dis. Después entra persona, ya habíamos visto que acá lo que hacía, directamente guarda el puntero de la bitable persona en el primer lugar de la estructura persona, que es la misma que empleado, obviamente. Y después hace el string copy de la string, en este caso es Carlos, a la array que tiene ahí que se llama nombre dentro de la estructura. Sale, y una vez que sale, acá en el primer lugar de empleado, acá elijo empleado, pone el puntero a la bitable de empleado, que es este, el puntero a la bitable de empleado, que lo saca de acá, obviamente, esta dirección. La pone ahí en el primer lugar, pisando el que tenía de persona. O sea que ya creamos otro objeto, en este caso es un nuevo empleado, que lo devuelve acá en RAX, es este mismo var48, o sea que este var48 también era un puntero a nuevo empleado. Vamos a poner puntero a nuevo empleado. Acá. Y ahora devuelve puntero a empleado 2, en la misma dirección, siempre lo mismo cuando debugueamos, puntero a empleado 2. Y después levanta esto, puntero a empleado 2, lo guarda acá, en puntero a empleado 3. Vemos que lo va copiando. ¿Dónde estás? Puntero a montito. Puntero nuevo empleado 3. Acá está, puntero nuevo empleado 3. Y eso después lo guarda en esta variable que vemos que es la definitiva porque ya después es la que usa siempre, ¿no? O sea que esta le vamos a poner el nombre Carlos porque acá dice Carlos la string, ¿no? Entonces le ponemos Carlos. Carlos. La variable se llama Carlos. El objeto que acaba de crear, ¿no es cierto? Este es el objeto que acaba de crear de tipo empleado y acá tenemos el objeto José, que es el que acaba de crear del tipo estudiante, ¿no es cierto? Ya hicimos todo eso. Bueno, y ahora va a llamar a las funciones. Ahora tenemos que ver, primero tenemos que armar las bitable, o sea, sabemos que acá vamos a ir a mirar las bitable para poder resolver esto. Vamos a donde están los constructores, acá en el constructor, recordamos que tenemos el puntero a la bitable esta, la de estudiante, por ejemplo, que es esta. Entonces la forma, acá no tenemos símbolos, no tenemos que apretarle Y para sacar nada porque no tenemos símbolos. O sea, tendríamos que marcar acá y poder hacer clic derecho, create struct. Pero si hacemos una sola línea no aparece, tiene que ser más de una línea, no importa, hacemos así. Marcamos más de una línea y apretamos create struct from selection. O dos podemos hacer simplemente esta y esta.
acá está la string est, que acá aparece normal. Y entonces hacemos create struct from selection. Esta es la de estudiante. Esta va a ser la bitable de estudiante. Entonces acá ponemos, vemos que acá sale feo. Como siempre la primera sale feo. Acá apretamos la U para sacar esto, que nos corresponde. Tiene una sola función. Y acá le ponemos bitable de estudiante, ¿no? Le vamos a poner bitable. Esta es la bitable de estudiante. Y tiene esta función que siempre sale mal con el nombre, pero bueno, voy acá de vuelta y me fijo que es este offset. Entonces voy ahí y le pongo la dirección. Vamos a ponerle la dirección que se vea. Le pongo la dirección ahí, que es este. O el nombre este, le pongo el nombre por ahora. Que el nombre es este, con el sub. Entonces voy acá a local types y le pongo rename. Y le pongo el nombre que tenía, es sub. Y bueno, entonces ya tengo la estructura bitable de estudiante, ahora la tengo que sincronizar, la sincronizo y ya está. Bueno, y entonces ahora, ¿qué pasa? Tengo la estructura bitable de estudiante y tengo la estructura estudiante, ¿no es cierto? Por ahí está la estructura estudiante también. A ver dónde está. Estudiante, que es esta. Entonces, este primero, que es un puntero a la bitable de estudiante, acá dice que es un int64, en realidad lo podemos cambiar y ponerle que es un puntero a la otra estructura, a la bitable de estudiante, ¿no? Entonces le ponemos acá set field type y le ponemos bitable estudiante asterisco, porque es un puntero a la otra estructura, bitable estudiante, ¿cierto? Entonces estudiante es un puntero a la bitable estudiante. Vemos que, obvio, ¿no? Esta es la bitable estudiante y el primer lugar de la estructura estudiante es un puntero a esa bitable, entonces ponemos que es un puntero, para que quede relacionado, ¿no? Y lo mismo hacemos con la otra. Con persona no le armamos la bitable porque en este caso no lo llama, pero bueno, podríamos hacerlo también. Vamos a hacerlo con empleado. Vamos a donde está la bitable de empleado, acá. Estaba la de empleado, estaba por acá, empleado bitable. Y entonces también armamos otra bitable, otra estructura, tiene una sola función. Si tenía más, ponemos las que tenga. Y hacemos create struct con selection. Le sacamos esta con la U. Y entonces esta va a ser bitable de empleado. Ponemos rename, ponemos bitable de empleado. Ahí está. Y ahora vamos a ver, cambiarle el nombre de la primera. Si tenemos 100, sabemos que la primera siempre que falla. En este caso tenemos una sola. Así que bueno, venimos acá, le ponemos este nombre directamente. Ya sabemos que es ese nombre. Si vamos ahí, vemos que es ese. Entonces le ponemos el nombre ese, rename. Perfecto. Ya está. Y ahora en empleado le cambiamos el tipo del puntero a la bitable de empleado, que acá decía que era un i64. Le cambiamos el tipo a puntero a bitable de empleado. Con lo cual queda bien, ¿no? Porque entonces este es un puntero a esta otra estructura. Bueno, ya tenemos, también la volvemos a sincronizar, también la sincronizamos y ya estamos mejor. Sincronizar. Ahí se sincronizó. Bueno, y entonces ahora vamos a, ya tenemos las bitables, entonces resolver los call es más fácil. Estábamos por acá. Vemos que va a agarrar la estructura, vemos que va a agarrar el objeto Carlos, que era del tipo empleado, ¿no es cierto? Entonces acá, este es el dis, ¿no es cierto? Y acá vamos a apretar T y vamos a buscar empleado. Y entonces vemos que está levantando la bitable de empleado, ¿no es cierto? En primer lugar, el contenido de X es la bitable de empleado acá. Y acá tenemos que ver, tenemos que apretar y elegir la bitable de empleado. Y vemos que va ahí, ¿no? Sería esta función. Como antes, si yo aprieto, no me va la función. Para apretar, para ir, tengo que apretar la G. Y entonces, ahí sí, vemos que ahí va. Es la función esa, la que iría. Pero lo que voy a hacer va a ser poner esta dirección como colí acá para poder ir directo. Voy acá a Edit, Plugins, Change de Collie Address y le pongo 0x y le pongo la dirección esa, sin el sub. Y entonces ahora ya puedo ir directamente y como antes tengo la referencia, ¿no es cierto? Vemos que acá tengo la referencia de donde venía, o sea que ya está relacionado. Tengo el nombre y tengo acá el nombre
que me hago doble clic y me lleva ahí. Si después yo llego a descubrir qué hace esta función, le cambio el nombre y se va a cambiar automáticamente acá. O sea que eso no importa. Este nombre se va a cambiar automáticamente. Bueno, entonces este es el dis, RCX es el dis, y vemos que esa función tiene un solo argumento. La función esta que va acá tiene un solo argumento. Es el dis, el único que tiene. Así que vamos a ver qué hace. El dis es empleado, ¿no es cierto? O sea que voy acá y voy a cambiarle y voy a poner que este es dis y este es converto struct empleado, ¿no es cierto? Porque es un puntero a empleado. Bueno, y entonces, ¿qué hace? Vemos que acá también guarda el dis. Bueno, entonces vemos que levanta el dis, le suma el 8, ¿cierto? Con lo cual, acá tiene el offset 8, vemos que levanta, ahí va a quedar el puntero a persona nombre, la dirección de persona nombre, y imprime emp, y imprime esto que está en RAX, ¿no es cierto? Bueno, imprime, esta es la dirección de nombre, ¿no es cierto? Porque esto es persona nombre, la dirección de persona nombre, le ponemos nombre, por ponerle algo. Es la dirección de donde está en la estructura del dice el nombre, porque le sumó a RAX, que es el inicio, el 8. Esta es la dirección esa. Y eso lo utiliza, en ese caso lo utiliza imprime emp e imprime el nombre. O sea que esto es imprimir. Yo puedo poner directamente como nombre, el que más se me ocurre, imprimir nombre. Pero es un imprimir nombre de empleado. Así que voy a poner, como corresponde a la clase empleado, le voy a poner empleado imprimir un nombre, ¿no es cierto? Voy a poner empleado, imprimir nombre. Ahí está. Empleado doble dos puntos, imprimir nombre, porque es lo que hace, ¿no es cierto? Y vemos que cuando yo le cambio el nombre, acá también se cambia, ¿no es cierto? Y si hago doble clic, va igual. O sea que si yo le puse bien el nombre antes, ahora me lleva a donde corresponde. A empleado imprimir nombre. O sea que ya resolví. Esto me imprime el nombre Carlos, ¿no es cierto? Y ahora levanta José, que es un estudiante, y entonces acá aprieto, esta es la estructura estudiante, aprieto T, elijo estudiante. O sea que acá ahora levanta la bitable de estudiante, y este va a ser el dis, y va a ir acá a la bitable de estudiante, y vemos que va a esta función, que está en esta dirección. Entonces voy a solucionar el coli, plugins, change the coli address, pongo 0x y la dirección esa, y entonces ya tengo el coli y sé que va ahí, ¿no es cierto? Y vemos que es lo mismo, ¿no? Que imprime y que es lo mismo, que va a imprimir nombre. O sea que ya enseguida me doy cuenta que esto es el dis, ¿no es cierto? Este es el dis. Y este dis, que es este mismo, dis, vemos que es del tipo puntero estudiante, ¿no? Este es estudiante, sí, es puntero estudiante. Bueno, ahí tenemos, este es dis. Rename, dis. Ahí está. Entonces tenemos que este era estudiante. Claro, porque el otro era empleado imprime un nombre y este va a venir acá y este es una función de estudiante que no sé qué hace, pero vemos que levanta estudiante, le suma 8, aprieto T, elijo, elijo estudiante, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? Acá está estudiante, 8 el offset y entonces esto queda siendo la dirección de estudiante nombre, acá entonces le pongo algo, le pongo nombre, es la dirección de estudiante nombre. Podría haberle puesto puntero a nombre mejor, pero bueno, P nombre. Y imprime y imprime nombre, que es lo que hace. Entonces esto le voy a poner de nombre estudiante, vamos a poner estudiante, imprimir nombre. O sea que es la misma función, otra, pero relativa, digamos, sería la sobrecarga de imprimir nombre, pero como función virtual, ¿no es cierto? O sea, dentro de estudiante. O sea que esta es la versión de imprimir nombre de estudiante, ¿no es cierto? Ya está completa. Vemos que hace eso. Imprime imprime nombre y lo copia ahí. Lo imprime no lo copia, lo imprime y lo imprime y imprime el nombre, nada más. Y ya está. Y bueno, y con eso
ya está. Después agarra José, lo guarda acá en block y lo libera con free, libera el bloque. Y bueno, después pone esto en donde están los punteros, pone esta constante. Después agarra a Carlos, lo copia acá y lo levanta de vuelta y lo libera con free. O sea que libera los dos bloques, los dos objetos que habíamos creado, los libera. Y después pone los punteros también a este valor y termina. O sea que hicimos un reversing completamente estático sin debuguear. El que quiere lo puede debuguear y chequear. Hay cosas que por supuesto no vamos a saber porque no tenemos los símbolos, no sabemos cómo se llama la variable José y Carlos porque eso no tenemos los nombres, le pusimos los mismos nombres que fuera ahí. Si no tuviéramos esos strings, le pondríamos estudiante 1 y a este empleado 1 y al segundo empleado 2, algo así. De alguna forma tendríamos que habernos arreglado. Igual el funcionamiento va a ser el mismo, independientemente del nombre, ¿no es cierto? Así que con eso nos damos cuenta ya de cómo funciona completamente el programa y lo tenemos completamente reverseado, estáticamente y sin debuguear y sin símbolos. Este es uno sencillo, obviamente hay otros mucho más complicados, pero bueno, es el primer paso. El primero que vimos sin símbolos y estáticamente para ir, digamos, poquito a poquito practicando. Bueno, espero que les sirva, espero que les guste. Practiquen, porque esto es lo más importante. Y en la próxima parte vamos a seguir viendo el curso de C++ con los temas que nos quedan. Chao, nos vemos.